bíblico. Miren lo que dice, cómo empieza Juan. Primeramente dice, en el versículo 13, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice el versículo 13, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna y que estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Es un poco diferente la versión de la Nueva Traducción Viviente. Se lo traje porque quiero solamente hacer una comparación leve. Como le digo, es algo muy extenso, pero quiero que miremos este pasaje bíblico en esta hora. Está hablando Juan, dice a usted lo que creen. La palabra creer es para saber en el Hijo de Dios. En el versículo 13 nos está hablando acerca de Jesucristo para lo que es creer para la vida eterna, ¿verdad? Esto empieza a hablar Juan, creer, ¿verdad? Para la vida eterna. Y Juan va a empezar a hablar acerca de eso. Para muchas personas creen que cuando ya mueren se termina todo. Literalmente, físicamente se termina para este cuerpo, pero el alma tiene que presentarse delante de la presencia de Dios para rendir cuentas. Y esto es lo que está hablando. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es en Cristo Jesús, hermanos, que hay una vida eterna, pero una vida eterna en gozo, como la Escritura lo dice, y el cumplimiento de las promesas. Pero sabemos que entonces hay otra vida para lo que es el alma, otra vida eterna. Hay una vida, un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén y todas esas promesas maravillosas que tenemos para lo que es la preservación del alma o aquella alma que ha vivido en santidad y en consagración. Pero existe, amor hermano, el otro lado de la moneda, que es la vida eterna, para aquel que ha muerto en condenación, es para sufrir el castigo eterno. Pero Juan está hablando acerca de la vida eterna a la iglesia. Y miren lo que dice el versículo 14, va a hablar de confianza. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hemos hablado acerca de la palabra confianza bajo la voluntad y miramos, hermano, qué significa voluntad. Dice, por supuesto, la voluntad de Dios, que es una voluntad buena. Empieza a hablar de esta manera, hermano, a lo que es la iglesia, para que la iglesia llegara al punto clave de este pasaje bíblico, pero empieza a hablar de lo que es petición. ¿Por qué la petición? Y todas las peticiones dice que como iglesia nosotros debemos tenerla con una plena confianza de que Él nos oye, pero reconocer que todo es conforme a su voluntad. ¿Por qué está hablando esto? Vamos a seguir adelante. Versículo 15. Y nos va a hablar acerca, hermano, de lo que es el pecado. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que Él os haya hecho. Esto es acerca de lo que es la confianza. Pero el versículo 16 va a entrar a lo que es el corazón de esto. Amor hermano, y aquí es donde no se ponen de acuerdo los eruditos. Y lo vamos a tocar de una manera rápida porque le digo es algo muy extenso lo que es este pasaje bíblico. Y va a hablar de dos tipos de pecados aparentemente. Miren lo que dice la Escritura en el versículo 16. O sea, el primer versículo nos habla acerca de creer. El segundo nos habla de confianza bajo la voluntad de Dios, que es el 14 y el 15, el 13 nos habla de creer. Está hablando la iglesia. El 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, oiga lo que dice, cometer pecado que no sea de muerte. Y continúa, dice, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que no cometen pecado que no sea de muerte. Y va a ser una aclaración, hay pecado de muerte, por el cual yo digo que no se pida. Pecado de no muerte y pecado de muerte. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el pecado de muerte y cuál es el pecado de no muerte? ¿A qué se está refiriendo Juan aquí? Bueno, entonces viene lo que es las diferentes opiniones de este pasaje bíblico, del corazón de este pasaje bíblico.
del centro de este pasaje bíblico. Bueno, dicen algunos, hermanos, que el pecado de muerte sería el pecado hay pecado ese que no es de muerte. ¿Cuál sería el pecado no muerte? Si el pecado es pecado, el pecado no tiene escala. Este comete pecado blanco, este comete pecado gris, este comete pecado rosa. Pecado es pecado. Así es sencillo, ¿verdad? Así dice la Escritura. Pero ¿a qué se está refiriendo Juan en el versículo 16 y el versículo 17 acerca del pecado que es de muerte y el pecado que no es de muerte? Y aquí es donde viene la controversia. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, aquí hasta el católico apostólico romano también ha metido su pensamiento, ha metido su idea. Dice, ¿cuál es el pecado de muerte? Bueno, para algunos de ellos el pecado de muerte es aquellas personas que están ya en el purgatorio. Para ellos, escuchen lo que se cree. Le voy a dar unas de las muchísimas opiniones que hay de todo tipo de opiniones, y por eso es muy importante escudriñar las Escrituras bajo la guianza del Espíritu Santo. Pecado no de muerte y pecado de muerte. Entonces, ¿cuál es? En la balanza de Dios. Lo vamos a ver. Y ellos dicen entonces que son aquellas personas, algunos dicen que entonces que ya no se puede pedir por eso que ya están en el purgatorio porque ya están ahí. Otros dicen que sí, que se tiene que pedir, por eso existen los rezos y por eso existen las misas, ¿verdad? Para aquel que está en el purgatorio dicen entonces pedir por ese pecado y entonces que Dios lo saca de ahí. Otros eruditos dicen entonces muy bien, ¿cuál es el pecado de muerte y cuál es el pecado de no muerte? ¿Usted se acuerda del libro de los Hechos capítulo 5, donde hay una pareja, Ananías y Zafira, que van a Pedro y traen lo que habían vendido, una heredad, y la traen a los pies, dice, de Pedro, y porque había en ese momento lo que era, hermano, la iglesia, en ese momento, hermano, creían ellos, como vino la promesa del Pentecostés, vino la promesa del Espíritu Santo en el día 50, que eso significa Pentecostés 50, o sea 50, vino la promesa del Espíritu Santo, entonces ellos creían que el arrebatamiento iba a ser en ese momento. Y todos estaban, hermanos, enfrascados, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y sí es verdad que Cristo viene, pero ya pasaron más de 2000 años, por eso muchos están confiados, dicen, no hay problema, hago lo que hago y todavía Cristo no viene, pero Él vendrá. Y si lo supiéramos, amado hermano, todos nos preparamos. Pero esto es, el Señor nos dice, amado hermano, que nadie sabe. Pero nosotros lo sentimos, porque el Señor nos está poniendo en nuestros corazones de sentir en nuestro espíritu de que Cristo viene. Y más estos tiempos que vivimos. Y la iglesia estaba en eso, hermano, esperando la venida de Jesucristo. Y a ellos no les interesaba lo económico. Entonces vendían sus propiedades y los traían a los pies, amado hermano, de los apóstoles. Y miramos en Hechos capítulo 5, donde, amado hermano, va esta pareja y quiere mentir. Y dice, trae, y Pedro le pregunta, ¿y por esta cantidad vendiste la heredad? Y ellos le dicen que sí. Y él le dice, ¿por qué quieren mentir al Espíritu Santo? Note, que no dice, ¿por qué me quieren mentir a mí? Es algo muy importante en el cual nosotros debemos de ponernos a pensar. Por eso le digo, este es un tema bien profundo acerca de este pecado de muerte y el pecado que no es de muerte. ¿Por qué? Porque tenemos que ver todas las citas bíblicas. Para algunos eruditos dicen ellos que entonces, amado hermano, que en este caso, en el caso de Ananías y Zafira, lo miramos entonces que miramos ahí, dicen ellos, que por qué Pedro no oró si era un pecado de muerte. No oró por ellos, que está cumpliendo esto, de no orar. No, Pedro no ora por ellos, pero sí les dice, sí les advierte, sí les dice, ¿por qué quieren mentir al Espíritu Santo? O sea, si ustedes quieren mentir al Espíritu Santo, es una condenación tremenda, es un juicio terrible. Y bueno, ellos dicen, este es el pecado de muerte, mentirle al Espíritu Santo. Pero ¿cómo nos damos cuenta entonces si le estamos nosotros mintiendo al hombre o mintiéndole al Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos? Mire lo que dice la Escritura, hermano. Pero mire qué fuerte, Juan. Dice, si vienes a un hermano cometer un pecado que no es de muerte, o pide por él.
Pero si ves a uno que está haciendo un pecado de muerte, yo digo, dice Juan, no pidas por él, que se vaya derechito al infierno. Eso es lo que está diciendo Juan, hermano. Pero entonces, ¿cuál sería el pecado de muerte? ¿Y cuál sería el pecado de no muerte? ¿Cuál sería? Entonces, ¿de qué está hablando la Escritura ahí, hermano, de este pecado? Mire, hay lo que es, hermano, lo que se ha descubierto. Quiero que miremos una nota ahí, hermano, acerca de lo que es, nos habla, hermano, de esto, de los ídolos, porque vamos a ver que estos rollos, los rollos del Mar Muerto, fueron encontrados, hermano, y habla acerca de los ídolos, la idolatría. Habla el versículo que leíamos al final nosotros, que es el 21, nos dice, hermano, nos dice que en lo que estamos leyendo ahí en Juan capítulo 5, dice que debemos de guardarnos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. En los rollos del Mar Muerto, lo que aparece, miren lo que dice, ídolos del propio corazón. Y habla acerca de falsedad o de pecados. Son imágenes físicas o dioses falsos. El ofrecimiento de incienso a las imágenes del emperador o de otros, dice, y otros compromisos a la idolatría de la época. Juan está diciendo que se guarden de los ídolos. Termina diciendo guardando de los ídolos. Pero está hablando de esto. ¿Qué tan serio es entonces esto? Hermano, ¿en qué condición nos encontramos? Si usted y yo hablamos que pecado es pecado, entonces, ¿qué es el pecado? Mire, ¿cuál es lo que quiere decir la palabra en este momento? Vamos a regresarnos. Versículo 16. Si alguno viere, oiga lo que dice, viere. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Acuérdese que empezó hablando de pedir bajo la voluntad de Dios. Dijo que todo lo que se pidiera era bajo la voluntad de Dios. O sea, si yo miro a un hermano que está cometiendo un pecado que dice que no es de muerte, pero ¿qué sería ese pecado de no muerte? ¿Qué sería? ¿Qué sería ese pecado que no sea de muerte? Si pecado es pecado. ¿Cuál es el equilibrio entre los pecados? ¿Cuál es la diferencia entre los pecados? Bueno, vamos a ponerle actualmente. Si nosotros nos damos cuenta que un hermano, pero mire, amado hermano, esto es tan fuerte, viene a nuestro hogar o nos encuentra en algún lugar y esta persona empieza a hablar del hermano, a hacer un chisme de algo que se da cuenta, ¿qué sería eso? ¿Qué es el chisme? ¿Es pecado o no es pecado? Si alguien levanta si usted se encuentra a alguien y empieza a levantar calumnias contra una persona, porque calumnia es un invento. Por lo general en el chisme, amado hermano, por lo general el chisme es así. El chisme, la persona lo toma y le aumenta. ¿Y cuál es el objetivo de la persona de ser comunicativa con el chisme? No es el objetivo solamente de que la persona se den cuenta cómo está esa persona viviendo o qué es lo que esa persona está viviendo, sino su objetivo secundario, su objetivo oculto es destruir el testimonio de aquella persona. Que todo el mundo se dé cuenta, que todo el mundo sepa. La calumnia es contrarrestar el buen testimonio de cierta persona para que entonces no tenga credibilidad. Vamos a ponerlo así. Entonces, si nosotros, amado hermano, encontramos a una persona que está en el chisme o en la calumnia, sería pecado no de muerte entonces. Y vamos a orar por él y Dios le va a quitar los chismosos. Pero si encontramos a un hermano, amado hermano, vamos a ponerlo así para que nadie se ofenda, no vamos a tocar a las hermanas. Si encontramos un hermano que está casado y nosotros lo encontramos bien abrazado ya con otra persona extra que no es su esposa, ¿qué pensaríamos nosotros que está haciendo ese hermano entonces? Adulterio. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué nivel ponemos el adulterio? ¿En el número 1? ¿Y en qué nivel podemos poner el chisme o la calumnia? ¿En el 10? ¿O en el 12? ¿O en el 20? ¿O pecado es pecado?
Bueno, para nuestra manera de ver, nosotros podemos poner en los pecados de esta manera. De una manera ascendente o una manera descendente. Que suba o que baja. Pero el Señor mira el pecado así de esta manera. En línea horizontal. Así lo mira, hermano. Dios no lo ve como nosotros lo miramos. Pecado pequeño, pecado grande, pecado de muerte, pecado de no muerte, pecado condenable, pecado no condenable. A esta mujer que fue encontrada en adulterio, llevémosla y que la apedreen. Pecado de muerte, ¿verdad? Ah, pero a Zaqueo, que cobraba más de la cuenta, que era un avaro, pecado de no muerte. Hay que orar por él. Esa es nuestra manera de pensar. Pero bueno, muy bien, no lo destruimos. Pero cuando se presente delante de Dios, ¿qué le va a decir el Señor? Pecado de muerte y pecado de no muerte. ¿Y sabes qué? Como no era el avaro, tú eres avaro, y tú cobrabas más de la cuenta como un recaudador de impuestos, te vas para el cielo. Porque al fin y al cabo no es pecado de muerte, sin arrepentimiento, por supuesto. Pero tú que eres un adúltero, tú te vas para el infierno. ¿Trabajará Dios de esa manera? Mire qué tremendo, hermano. Vamos a dejar ese paréntesis abierto por unos 5 minutos y vamos a continuar lo que dice la Escritura. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. O sea, que se vaya derecho al infierno el adúltero, ¿verdad? Ahora, en el versículo 17, vamos a ver algo muy importante. Miren lo que va a decir Juan. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Una vez más, injusticia. Injusticia es injusticia, hermano. Y va a empezar Juan a decir, hermano, entonces, que el pecado, dice, de no muerte, dice aquí, es ser injusto. Se puede ser injusto, vamos a ver qué significa injusto. La palabra injusto nos lleva, amado hermano, al griego adikos, malo, pagano, traicionero, de otra palabra dikeo, en griego hacer el mal, moral, social o físico o hacer daño. ¿Cómo es posible que una persona tan malo, para eso, no sea pecado de muerte, hablando de injusticia? No se preocupe, sigue hablando la Escritura. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. O sea, que hay, como que si dijera Juan, hay injusticia que no es digno de muerte. Ahora, estamos hablando, para aclarar esto, estamos hablando de muerte espiritual, no de muerte física. Para aclararlo, vamos a adentrar, amado hermano, al centro de esto. Cuando dice Juan, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, o sea, está hablando de un pecado, pero lo vamos a ver un poquito más claro, que él no lo está arrastrando a la muerte espiritual. ¿Por qué? Todo pecado, toda artimaña, toda maquinación que el enemigo pone, que nosotros transgredamos la palabra es pecado. Y todo pecado es para muerte. Pero ¿cómo puede ser aquí que Juan está contradiciendo la Escritura al decir que hay pecado no de muerte? Todo pecado es de muerte, espiritualmente hablando. Todo. Pero ¿a qué se está refiriendo Juan? Sigamos. 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Qué tremendo. Dice que aquel que ha sido engendrado por Dios, Dios le va a guardar. Y no le toca al maligno. Pero le preguntamos, ¿el cristiano no peca? ¿El nacido de Dios? ¿No ha pecado nunca? ¿No hemos pecado? Dice el mismo Juan, dice, amado hermano, que si alguno, amado hermano, dice que dice que no ha hecho mal, está siendo Dios mentiroso. Porque todo hombre peca. De una manera u otra pecamos. A algunos se les nota, ¿verdad? Porque tienen la lengua larga. Dice chismoso. Pero a otros tenemos ojos o tienen ojos de lujuria. Y no se les nota.
Y por eso allá afuera, y no me voy a malinterpretar, se ponen lentes oscuros y así nadie sabe por dónde están viendo. ¿O qué parte del cuerpo de la mujer están viendo? Los lentes oscuros es el sol, hermano. Y al que mira con ojos de lujuria no se le nota porque sabe disimular. Y al que habla, pues ya habló. Ya dijo, no, este es un chismoso, un calumniador, este se le ve. Al otro no se le ve. Miren lo que continúa, vamos a resumir todo esto. ¿Por qué habla de eso? Si alguno viere, ¿cuál es la clave de estos versículos, hermano? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo del maligno. Todos sabemos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, el Hijo Jesucristo. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Todos sabemos que somos hijos de Dios, tenemos el entendimiento. El Señor nos ha dado el entendimiento y nosotros sabemos qué significa la palabra entendimiento. Dios nos ha dado el entendimiento. Dios nos dice, amado hermano, qué es el entendimiento, y sabemos que somos hijos de Dios. Y por lo cual, como hijos de Dios, no debemos de pecar porque al Señor no le agrada. El Señor nos ha dado mandamiento para que nosotros, amado hermano, no pequemos. Pero mire, para ya llegar al resumen de este centro, de esta controversia, que muchos dicen que es esto, que significa el otro, que no hay problema, que hay pecado que no es de muerte, entonces yo voy a pecar, al fin y al cabo no tengo ninguna consecuencia. Pero nosotros podemos ver, amor hermano, que cuando nosotros hacemos algo, cualquier tipo de pecado, el Espíritu Santo se contrista. Y ya no somos los mismos, ya somos diferentes. La gente puede ver el cuerpo, la gente cambia. Inmediatamente cuando uno peca, transgrede, cambia. El rostro de la persona cambia, aquel brillo, aquella disposición, aquella libertad de hablar ya no lo puede hacer. Porque hay un acusador. En el ámbito espiritual hay un acusador delante de Dios. Es el adversario. Él está ahí diciéndolo, mírala, Señor, mírala. La lavaste con tu sangre, la redimiste con tu sangre, mire lo que hiciste. Usted y yo no podemos esconder y podemos poner el mejor traje y nos podemos bañar 30,000 veces, pero el pecado ahí está, dice la Escritura. Así lo dice el profeta Isaías. El Espíritu Santo se contrista, entonces cualquier pecado se va a contristar. Y más, amado hermano, entonces, ¿cómo es esto? Que entonces no hay pecado que traiga consecuencias, que no es de muerte. Lo que está tratando de decir, se lo voy a leer, ahora se lo voy a leer en la nueva traducción, la nueva traducción viviente, se lo voy a leer, es una nueva traducción, para qué es lo que está dando a entender Juan. Mire, voy y le leo esto, no está en pantalla, se lo leo yo aquí. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y que estamos seguros de que Él nos oye. Cada vez que le pedimos algo que le agrada, dice conforme a su voluntad, y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que Él nos dará lo que le pedimos. Ahora entra al centro. Si alguno de ustedes ve que otro creyente, esta es la traducción, en la Reina Valera dice, hermano, comete un pecado que no lleva a la muerte. Oiga lo que dice, que no lleva a la muerte. Reina Valera dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, o sea, aquí le da una aclaración, dice que no le lleva a la muerte. ¿Cuál sería el pecado que no lo está llevando a la muerte? Si todo es transgresión. Todo tiene un fin. Todo tiene un fin. Mire lo que dice. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él. Y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte. Y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado. Pero no todos los pecados llevan a la muerte. ¿Qué pecado no llevará a la muerte? Esta es la nueva traducción viviente. Reina Valera. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno.
Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en la comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él da la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Esta es la nueva traducción viviente. Pero la Reina Valera dice hijitos, porque es del original griego, dice hijitos guardados de los ídolos. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Acuérdense que él está presentando este pasaje bíblico en el idioma en el idioma deus, en el griego, en lo que se estaba viviendo en ese momento, lo que estaba pasando en ese momento. Juan está mirando, por eso es muy importante mirar el contexto e investigar, hermano, a qué se está refiriendo la Escritura, porque aquí no justificamos. Aquí es fácil. Hay pecados que no es de muerte, pero ahora deme la lista de los pecados que no son de muerte. O deme la lista de los pecados que son de muerte. Si yo estoy haciendo algo, entonces deme la lista para saber. Y yo como hombre pondría en el listado o quitaría del listado lo que a mí me conviene. O pondría en el listado lo que yo no lo estoy haciendo como hombre. Pero Juan no está dando ningún listado. Juan no lo dice. Este es el pecado de muerte y este es el pecado de muerte. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Mire. Le dije el versículo 21. En ese tiempo lo que se estaba moviendo era la idolatría mucho. Y la gente participaba de una u otra manera. Por eso nosotros advertimos cada principio de año, hermano, tenga mucho cuidado cuando va a hacer sus taxas. Tenga mucho cuidado cuando usted va a agarrar un beneficio. No mienta. No mienta para agarrar tarjeta dorada. No mienta para agarrar tarjeta verde, tarjeta plateada. No mienta para nada. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe. Y lo vamos a ver. Dios sabe. Y yo voy a tener mis consecuencias el día de mañana. ¿Cuántas personas, hermano, han iniciado un buen año? Dios lo quiere bendecir ese año. Y han empezado los primeros meses bien bendecidos, pero van con su preparador de impuestos y le mienten. Todo se viene de picada para abajo, porque ya mintieron. Y Dios ya se dio cuenta. Se escasea el trabajo. Se le empieza a pasar muchas cosas y dice, ¿qué me pasó? Si todo iba bien. Porque consecuencias las van a ver. Entonces nosotros preparamos a la iglesia, aunque les toque a usted pagar, aunque usted, amado hermano, en la tarjeta dorada no califique para el 1, le den el 2, el 3, el 4, el 5 o el 30, ese le toca. Y sabe que es duro, hermano, si es duro. Al Señor no hay nada oculto, amado hermano, nada. Miren, los 3 atributos de Dios, omni significa totalidad, todo. Nadie se puede esconder de Dios, nadie de nosotros se puede esconder de Dios. Nadie de nosotros podemos decir a Dios lo engaño y Él no se da cuenta. No, Él donde quiera. Él conoce hasta el más íntimo pensamiento, amado hermano. Usted, amado hermano, está pensando en este momento. Y usted puede estar pensando, no, que el hermano quiere dinero. El hermano no está llevando de esta manera. Y el hermano también miente. El hermano también hace mal. Eso también se está dando cuenta Dios. Si usted está pensando de esta manera, si usted está pensando, gracias Señor, porque la palabra me está hablando de mi vida y este 9 años ya no voy a mentir, ya no voy a hacer lo malo. ¿Sabe por qué? Porque este es dice Juan, si alguno viere, aquí está la clave, si yo mirara y antes de orar por él, yo tengo que decirle como hizo Pedro, hermano, eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no le agrada. Que usted esté levantando calumnia en contra del hermano, que usted esté chismeando, que usted anda hablando mal de la iglesia, que usted anda hablando mal de sus hermanos, de sus hermanas, de sus pastores, de sus líderes, y etcétera, 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 etcétera. Es un ejemplo. No esté pensando, ¿qué le dijeron al pastor? ¿Qué le dijeron al hermano? No, es un ejemplo, sencillamente un ejemplo. Así de práctico, sencillo, un ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya lo miró. Porque lo vamos a ver en unos instantes. Dios ya lo sabe. ¿Y sabe qué es lo bonito de Dios? Que Dios lo saca a luz. Pero el punto es, el pecado de muerte al que se está refiriendo Juan, es aquella persona que se le mire, que se le está viendo el pecado. Pero si a mí me dicen que si yo estoy chismeando y yo estoy levantando una calumnia, que estoy hablando mal de una persona, si me dicen, luego me voy a enojar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo estoy exhortando al hermano, mi deber entonces de ahí en adelante es orar por él, orar por ella. ¿Para qué? Para que Dios obre.
Pero ¿cuál es el pecado de muerte entonces? El pecado de muerte en este momento, lo que se estaba llevando a cabo era la idolatría. Muchos de los hermanos, por eso le puse esa nota del mar muerto, y había muchos hermanos, amados hermanos, que se sentían obligados a adorar al César, a participar. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, que no se puede participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor, no se puede tomar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Muchos hermanos decían, lo voy a actualizar, no, pero que en el trabajo celebran Halloween, y si yo no me disfrazo, se van a enojar conmigo. Pero muchos allá en el trabajo celebran el Día de los Enamorados, y si yo no comparto corazones, se van a enojar conmigo. Muchos hermanos dirán, en la iglesia, en el trabajo, celebran el día de San Patricio. ¿Sabe cuál es el día de San Patricio? Cuando se visten de verde. ¿Recuerdan? Y yo tengo que vestirme de verde porque no tengo que nadar en contra de la corriente. Al fin de cabo, los hermanos no se van a dar cuenta. Ese es el pecado de muerte, el pecado oculto. ¿Cómo voy a orar yo por un pecado oculto? ¿Cómo va a orar por mí por un pecado oculto? ¿Sabe cuál es el pecado de la muerte? El que no se confiesa. Ese lo va a llevar a la muerte. El que yo digo, nadie se da cuenta. Lo que el Señor está diciendo, ¿cómo? Yo no puedo, usted no puede orar por mí. No podemos orar en un pecado oculto. Ese pecado nos va a llevar a la muerte espiritual. Dice la Escritura, ¿qué dice el proverbista? El que confiesa sus pecados y se aparta, se muere, ¿verdad? Alcanza misericordia. ¿Por qué? Porque lo confesó y ¿qué más? Se apartó. Ese pecado le va a dar vida. Entonces yo voy a interceder y usted va a interceder por mí. Pero si yo estoy escondiendo algo, ese pecado primeramente me lleva a la muerte espiritual y por lo consiguiente me va a llevar a la muerte eterna. A eso está hablando Juan. No que está condenando, hermano. No ore por ese pecador que se vaya para el infierno. Ese ya no merece que nadie de los que estamos aquí, porque ¿cuántos santos sabemos aquí, hermano? Amén, aleluya. Y como nosotros somos santos y nunca hemos pecado y nunca hemos hecho lo malo, a ese desterrémoslo, porque es el pecador, el único, la oveja negra, el que ha pecado y ha contaminado el santo nombre de la iglesia de Jesucristo el Salvador. No está hablando el Señor de esa manera. Nos predicaban anoche de eso, de la misericordia. Mire, amado hermano, Dios conoce todo, Dios sabe todo. ¿Qué es, amado hermano? La omnipotencia de Dios. Dios perdona, no importa qué tipo de pecado. Dios es poderoso, amado hermano. Vamos a hablar primeramente de la omnipresencia de Dios. Creo que vaya a Proverbios 15:3. La omnipresencia de Dios. Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. Dios sabe si aquel joven está en fornicación. Dios conoce a aquella jovencita está en fornicación. Dios lo conoce. Miren lo que dice. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando. O sea que a los medios buenos y malos, a esos no los mira el Señor. No hay término medio. O eres bueno o eres malo. Y Dios mira a todo mundo. Por eso el hombre, amado hermano, no importa lo que haga. La presencia, los ojos de Dios atalayan toda la tierra. No importa lo que el hombre haga y dónde importa dónde se meta. Dios lo está viendo. Dios está sabiendo lo que el hombre está haciendo en determinado momento y en determinado lugar. Dios lo está viendo. Porque a veces los padres sabemos lo que hacen nuestros hijos y el dedo. Pero todo el mundo se da cuenta probablemente de eso. Y sobre todo Dios. Esa es la omnipresencia. Mire, la omnisciencia de Dios significa que Dios todo lo ve. Isaías capítulo 46, versículo 10. Sabe que Dios no solamente ve el presente, sino que también ve el futuro. Y nosotros por eso está trayendo este mensaje. Mire que dice Isaías 46, 10. Que anuncia lo por venir desde el principio, lo que viene. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Ese es el Dios que servimos. Primera de Reyes 8:39 y Evangelio de San Mateo capítulo 10.
rápidamente. Mire, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás. Y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Decíamos en esta mañana, nuestra esposa nos puede abrazar, llenarnos de saliva los cachetes y decir, te amo, te amo, te amo y te amo. Puede hablar lo que quiera o nosotros podemos decirle eso, pero ¿será cierto? Solo Dios conoce los corazones, hermano. Si aquel hombre, aquella mujer está diciéndole simplemente, amado hermano, por hacer bien o hacerle creer al hombre o a la mujer que le ama, pero ¿cómo es su verdadera vida? Porque hay gente que vive en doble vida. Miren lo que dice el Evangelio de San Mateo capítulo 10, que es tremendo. Y esto habla de aquellos hermanos que tienen un problema con el cabello, miren. Miren lo que dice esto. No vende dos pajaritos por un cuarto, con todo, ni a uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están ¿qué? Mire, amado hermano. Una persona promedia, ¿cuántos cabellos podrá tener? Mire, un pelirrojo, usted sabe que es un pelirrojo, ¿verdad? El que tiene la piel, su cabello rojo. Es el que menos tiene, aproximadamente de 75 a 90,000 cabellos. Un pelirrojo. Un hispano, pelo negro, de 90 a 100,000 cabellos. ¿Sabe quiénes tienen más? Los rubios, pero los originales, no los que se los pintan, hermano. Ellos alcanzan más de 150,000 cabellos. Y Dios conoce eso, Él sabe sumar, Él sabe restar. Si el Señor conoce la cantidad de cabellos, ¿no conocerá qué es lo que hacemos nosotros, hermano? Si Él dice que atalaya, que Él mira los buenos y los malos, y cómo nos gusta jugar, ¿verdad? Dios no me ve, Dios ni sabe lo que estoy pensando. Yo soy tan astuto, tan inteligente, tan sabio. Por eso muchos mueren en esta condición, la omnipotencia de Dios, que se le conoce como el Shaddai, el Todopoderoso. Isaías 43:13, con esto terminamos. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Lo que Él dice lo va, pero ¿cuántas personas, hermanos, se dan cuenta, amado hermano, que el pecado que están haciendo o que estamos cometiendo, nadie se da cuenta, nadie se dará cuenta, no hay ningún problema? No, la palabra dice que de repente vendrá ruina y destrucción, porque Dios lo conoce todo, pero ¿sabe qué es el hombre? Busca siempre culpables. El hombre siempre busca culpables. El hombre piensa que es el hombre el que se está vengando de mí. Es que el hombre está dándome la respuesta a lo que yo le hice. No, es Dios. Y es lo que Juan está diciendo, amor hermano. Le dice a ellos, guárdense de los ídolos, apártense de eso, porque el Señor me ha mostrado que ustedes, así le está diciendo a la iglesia en ese momento, ustedes están participando de idolatría y ustedes dicen que son cristianos. Le estoy hablando a esa iglesia. Ustedes dicen, pero ustedes están haciendo prácticas ocultas. Él sabe lo que el hombre hace. Pero grande es la misericordia de Dios, hermano. Porque muchos no caemos muertos, hermano. Y él notó, porque muchos no caemos muertos por la pura misericordia de Dios, hermano.